pues muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, les damos la más cordial bienvenida a este 7º Foro de Bienestar Animal. Es para nosotros un honor contar con su presencia en esta modalidad virtual. Y no, sin mayor preámbulo, me voy a permitir dar la palabra a nuestro presidente, Rodrigo Constance Córdoba. Buenas tardes, Rodrigo, bienvenido, adelante. Está desactivado tu micrófono. Listo. Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes, todos los medios de comunicación que nos acompañan, a todo el equipo del Comité de Bienestar Animal, al Comité de Comunicación. Gracias por organizar este evento tan importante que hoy celebra su 7ª edición. Gracias en especial a los ponentes por dedicar su tiempo, su experiencia y su talento a estas pláticas tan importantes. Y gracias y bienvenidos toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy para este tema tan importante y tan relevante. Es para nuestra asociación un honor organizar nuevamente este congreso y estamos 100% conscientes de que esta es la tarea más importante que tenemos como asociación, la divulgación científica, la divulgación del conocimiento y el influir en las políticas públicas y en la educación de millones de mexicanos que estamos relacionados de manera directa o indirecta con el bienestar animal. Es una realidad que, como todos sabemos, la ONU, las Naciones Unidas han definido 17 objetivos de desarrollo sostenible y las políticas públicas no solo de México, sino de todos los países deben de estar alineados a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y es muy triste y muy lamentable ver que en México y en otras partes del mundo seguimos legislando y seguimos abordando los temas de bienestar animal sin el conocimiento y el apoyo de los técnicos y de los especialistas. Entonces, para eso se creó este foro, para educar, para difundir el mensaje de los especialistas, para difundir, ¿por qué no también el mensaje de aquellas personas y organizaciones que se oponen al uso indiscriminado y irracional e insostenible de los animales, todas esas asociaciones que creen que tenemos que tener una conciencia más alta y más educada sobre el uso y la convivencia que tenemos con los animales y con sus ecosistemas. Entonces, la idea de este foro es justamente traer a la luz todo lo que sabemos en materia de conservación, todo lo que sabemos en materia de bienestar animal, todo lo que sabemos en materia de políticas públicas, los errores que se han cometido y, ¿por qué no?, cuál es el mejor camino que tenemos que seguir para tener un país más sostenible, un planeta más sostenible y para convivir en mayor armonía con todos los seres que habitamos en este maravilloso planeta y de manera más sostenible, más amable y más humana. Entonces, gracias a todos. Como lo decía yo hoy en la radio, para mí este foro que ustedes organizaron me abrió los ojos. Yo he trabajado más de 20 años con mamíferos marinos bajo cuidado humano y no fue hasta que no llegué a este foro hace 7 años en la Ciudad de México que con el talento de todos ustedes empecé a tener una visión más amplia y aunque sé que no comprendo tan a fondo como ustedes los temas de bienestar animal, sé que los he escuchado, sé que he aprendido de ustedes, sé que he crecido con ustedes y se los agradezco mucho y les agradezco que la voz de ustedes sea la que predomine siempre porque ustedes son los especialistas en bienestar animal y son las personas a las que debemos escuchar cuando tomemos decisiones en esta materia. Entonces, les agradezco su presencia, les agradezco su participación, les agradezco su tiempo, su dedicación y la pasión que sé que tienen todos ustedes por todo lo que hacen. Muchas gracias y que sean bienvenidos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un honor trabajar para esta asociación con gente tan profesional como todos ustedes. Y bueno, ahora me permito presentar a la médico veterinario zootecnista María René Arreola, quien es nuestro enlace de vinculación académica y quien hoy fungirá como anfitriona de nuestros ponentes.
y a quien cedo la palabra y el micrófono. Buenas noches, René, bienvenida. Activa tu micrófono, por favor. Listo. Muchísimas gracias, Claudia, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por iniciar este evento, por inaugurarlo. Pues bienvenidos todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Estoy segura que les va a encantar y les va a resultar muy interesante todos los temas que se van a tocar el día de hoy y sin duda el día de mañana también. Me gustaría empezar presentándoles a Débora Recciati. Ella es veterinaria, graduada en Ciencias Veterinarias por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en docencia universitaria y especialista en bienestar animal por la misma casa de estudios. Es candidata a doctora de la Universidad de Buenos Aires, estudiando las conductas estereotípicas en felinos silvestres y su relación con el bienestar animal. Es jefa del programa de bienestar animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Es punto focal nacional de bienestar animal para la Organización Mundial de la Sanidad Animal y es miembro del grupo ad hoc del bienestar animal del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur. Es jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la especialización en bienestar animal, de la especialización en inocuidad y calidad alimentaria y del Diplomado de Bienestar Animal en Fauna Silvestre del Instituto Veterinario y de Ecología de México. Es docente adscripta de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina. También es investigadora asociada en el proyecto INTA sobre la evaluación del bienestar animal en bovinos bajo diferentes sistemas productivos. La doctora Débora nos va a presentar el tema de estereotipar o no estereotipar. Gracias a todos. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder acompañarlos y poder abrir este foro. Así que, bueno, sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla para poder comenzar esta presentación, si les parece. Me dicen si se está pudiendo ver correctamente. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, un poco en línea con todo lo que estuvieron conversando, la realidad es que una de las herramientas más útiles para el estudio del bienestar animal es el estudio del comportamiento animal, ¿sí? Y en línea con esto vamos a comenzar esta presentación, esta ponencia que se llama ¿estereotipar o no estereotipar? ¿Es esa la cuestión? Bueno, vamos a tratar de responder a esta pregunta a lo largo de estos 30 minutos que tenemos para acompañarlos. Así que voy a ponerme el cronómetro para no pasarme con el tiempo y poder cumplir y dar espacio al resto de los disertantes. Bien. En estos 30 minutos vamos a conversar sobre las conductas estereotípicas, cuál es su relación con el bienestar animal y cómo se las puede abordar y trabajar en su prevención. Y luego cerrar con unos mensajes para llevarnos a nuestras casas. Comenzando entonces por ponernos de acuerdo en qué son las conductas estereotípicas. Para empezar, les traje estos dos videos sobre justamente una de las especies silvestres que podemos llegar a encontrar en ambientes controlados o en ambientes bajo cuidado humano, que son las jirafas, ¿sí? Yo les voy a pasar este video, pero a la vez les dejo arriba los códigos QR por si no se llega a ver del todo bien. Quienes tengan en sus teléfonos móviles para leer los códigos QR, lo van a poder hacer. Vamos a comenzar primero con este video que se ve más grande, que se ven dos jirafas caminando una hacia un lado y otra hacia otro. Así que quienes prefieran escanearlo y tener el video en sus móviles, lo pueden hacer ahora con este QR que está arriba de este video.
y yo voy a darle play entonces al primer video. Esperen que voy a cerrar porque me aparecen unos cuantos cuadros de diálogo y no sé si a ustedes no les estarán tapando la pantalla. Muy bien. Cuando hablamos de estereotipias, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o de conductas estereotípicas, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que viendo, observando el comportamiento de los animales durante 1 minuto, 30 minutos, no es suficiente para diagnosticar una estereotipia. Entonces ustedes ahora van a tener que confiar en mí, que les estoy contando, que estos animales que podemos ver, estas 3 jirafas que podemos ver en este video, pasaban gran parte del día, de su día, repitiendo las mismas conductas. En este caso vemos locomoción, ¿sí? Pero si prestan atención, van a poder ver que al llegar a uno de los extremos, el que se encuentra cercano a el ingreso a los bretes, realizan un movimiento hacia arriba con el cuello, ¿sí? Que es siempre del mismo modo, incluso la cría realiza exactamente el mismo movimiento que su madre, y luego continúan con la locomoción. Vuelven, una vez frente a la puerta, vuelven a realizar ese mismo movimiento, giran y continúan con la locomoción. Y esto se repetía de manera repetitiva e invariable durante gran parte del día. También en este video podemos ver que hay otro de los individuos, otras de las jirafas, en este caso es otra hembra, que aparece inmóvil, quieta, ¿sí? Siempre en la misma posición. Esta conducta también se repetía con bastante frecuencia y ocupaba gran parte del tiempo diario de actividad de estos animales. Bien, voy a cerrar. Antes de cerrar les voy a mostrar que en el recinto era muy grande, realmente era un recinto muy grande. Aquí estamos viendo una porción ínfima de este recinto, pero que casualmente es la porción lindante o lindera con los back of house, ¿sí? Los dormitorios o áreas de manejo. Y del otro lado, dentro de las áreas de manejo, había 2 machos, ¿sí? Por una cuestión de evitar la reproducción, en este zoológico en puntual no se les permitía estar juntos, los machos y las hembras, entonces iban alternando las salidas. Un día salían al exhibidor, al recinto amplio, las hembras con una de las crías, y al día siguiente los machos. Entonces ahora vamos a ver en el otro video, el que está debajo del rectángulo más pequeño, ¿sí? Les doy tiempo para quienes lo quieran escanear, lo puedan escanear. Vamos a ver el otro video en el cual estamos viendo lo que sucede detrás, ¿sí? En el back of house o en el área de manejo. Ahora sí lo voy a abrir. Y vamos a ver si puedo correr esto. Van a tener que prestar un poco más de atención, porque había reflejo, ¿sí? de un vidrio que no permitiría hacer una toma muy buena. Pero si prestan atención a la zona de la cabeza del animal, van a ver que realiza un movimiento también repetitivo, aunque muestra un poco más de variabilidad ese movimiento que el movimiento repetitivo que veíamos en las 2 hembras recién, ¿sí? En este caso, es un movimiento repetitivo con un cierto grado de variabilidad que realiza con la lengua. Y también tendrían que confiar en que este movimiento se repetía en diferentes momentos del día y con una frecuencia tal o ocupando un porcentaje tal del tiempo del animal que impedía que realice otras conductas específicas que tal vez representan necesidades comportamentales y que son muy importantes para la especie, ¿sí? Entonces, en el primer video veíamos una conducta repetitiva de tipo locomotora, y en este segundo video una conducta repetitiva de tipo oral, ¿sí? Bien. Entonces,
Luego de haber analizado muy brevemente estos dos videos, podemos utilizar la primera definición, la definición que probablemente todos ustedes hayan escuchado si es que han estudiado las conductas estereotípicas, que es una definición que hace una descripción desde lo fenotípico, es decir, lo que nosotros podemos observar de las conductas estereotípicas, y las define como patrones comportamentales repetitivos, como vimos en ambos videos, invariables, como también vimos sobre todo en el primer video, y sin una función aparente. Es importante resaltar esto, sin una función aparente. Es decir, que nosotros no podemos encontrar una explicación certera a por qué se está produciendo esta conducta en relación a qué fin o qué beneficio le puede otorgar al animal. Y lo que plantea esta autora, que yo les cito entre paréntesis, que es Georgia Mason, es ¿cuál es la frecuencia de repetición que diferencia las estereotipias de otras conductas repetitivas? Es decir, ¿cuántas veces tiene que repetirse la conducta para que nosotros digamos sí es una conducta estereotípica o no es una conducta estereotípica? ¿Cuán invariable tiene que ser un comportamiento para ser considerado una conducta estereotípica? Y podemos confirmar con certeza que las estereotipias o conductas estereotípicas carecen de función. Bueno, desde ya que no podemos, por eso en la definición decimos sin una función aparente. Es importante resaltar que estos patrones comportamentales repetitivos pueden estar inducidos por tres causas principales. La primera es frustraciones subóptimos que impiden la expresión de conductas específicas de la especie, sobre todo aquellas que son consideradas necesidades comportamentales o conductas instintivas. La segunda de las causas pueden ser intentos repetidos de afrontamiento. Una vez más, estamos en un ambiente subóptimo que genera algún tipo de estresor o varios tipos de estresores, pero que genera una respuesta de estrés en el animal. Y cuando se produce una respuesta de estrés, se disparan dos vías, la fisiológica y la comportamental. Justamente, las conductas de afrontamiento o coping son conductas que impiden bajar los efectos negativos del estrés sobre el organismo o eliminar el estresor. Entonces, cuando vemos estas conductas en un ambiente subóptimo, podemos decir que pueden deberse a frustración o pueden deberse a intentos repetidos por lidiar, hacer frente a ese entorno subóptimo que de tanto se repiten, van marcándose, ¿sí?, de algún modo las vías neuronales y resulta ser la respuesta que más frecuentemente va a aparecer, ¿sí?, como una panacea para responder a cualquier situación. Pero también pueden deberse a una disfunción, ¿sí?, en el sistema nervioso central. Aquí ya estamos hablando de una afección en el sistema nervioso central. Entonces, cuando la causa la podemos determinar y estamos seguros que puede ser debida a frustración o a intentos repetidos de afrontamiento, las consideramos conductas estereotípicas o comportamientos estereotipados, que son una respuesta desadaptativa, es decir, en principio la respuesta de estrés es adaptativa, pero si no se elimina el estresor, la respuesta se repite y pasa a ser desadaptativa o mal adaptativa. Pero es reversible y estamos tratando con animales perfectamente normales, animales sanos, en ambientes subóptimos. El problema es el ambiente, no el animal. Ahora, cuando hablamos de una disfunción del sistema nervioso central como la causa de esta conducta, se trata de una perseveración anormal. Ya no hablamos de animales normales en ambientes subóptimos, sino estamos hablando de un animal que tiene una disfunción en su sistema nervioso central.
Y esto es muy difícil de diagnosticar. Únicamente cuando tenemos certeza de que existe una disfunción en el sistema nervioso central, vamos a decir que estamos ante una estereotipia, ¿sí? Cuando no hay certeza de disfunción en el sistema nervioso central y hay sospecha o certeza de frustración e intentos repetidos de afrontamiento coping, hablamos de conducta estereotípica en la que ya se presenta disfunción en el sistema nervioso central. ¿Sí? Es un subtipo de comportamiento estereotípico. Entonces, ante la duda y ante la imposibilidad de diagnosticar si existe o no una disfunción en el sistema, cuando conozco la causa, sea esta una disfunción en el sistema nervioso central, frustración o intentos repetidos de coping, podemos hablar de un comportamiento estereotipado o de una estereotipia si ya tengo el diagnóstico de disfunción del sistema nervioso central. Cuando desconozco la causa y no he podido descartar o no he podido arribar a un diagnóstico definitivo, entonces lo que corresponde es hablar de un comportamiento anormal repetitivo. Esta es la propuesta que hacen Garner y Mason para empezar a ser más específicos cuando nos referimos a este tipo de conductas. Entonces, tenemos dos tipos de perspectivas para el abordaje de las estereotipias o conductas estereotípicas. Una es la perspectiva etológica, que habla de bases motivacionales y habla de sujetos perfectamente normales respondiendo de un modo especie específico a un ambiente anormal. El problema aquí es el ambiente y no los individuos, ¿sí? Existe un desajuste entre el ambiente evolutivo y el ambiente actual en el que se encuentran los animales. Desde una perspectiva neurofisiológica, las conductas estereotípicas pueden ser productos de disfunciones en sujetos anormales y su entendimiento surgirá del conocimiento de los mecanismos neurofisiológicos involucrados. Entonces, ¿cuál es la perspectiva correcta a utilizar? Ambas perspectivas. No podemos dejar de lado ninguna de las dos. En algunos casos, solo la perspectiva etológica será suficiente. En casos en los que esta conducta repetitiva pueda llevar al animal a automutilaciones o a poner en riesgo su vida de uno u otro modo, probablemente debamos recurrir a algún tipo de terapia farmacológica para colaborar en que este animal vuelva a conectarse con su ambiente, vuelva a poder responder a los estímulos y permitir que funcionen todas las otras herramientas terapéuticas que tenemos más allá de la farmacología, ¿sí? Por ejemplo, el enriquecimiento ambiental, el entrenamiento y otras que vamos a ver más adelante. Esta gráfica simplemente quiere demostrar que muchas veces se utilizan términos que generan confusión como trastorno compulsivo o trastorno obsesivo compulsivo para referirnos a las conductas estereotípicas en animales. Para poder tener una certeza en psicología humana de que una persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo por la parte de obsesivo, ¿sí? ¿A qué se recurre? Se recurre al diálogo, se recurre a conversar con el paciente y preguntarle si tiene pensamientos recurrentes, si esos pensamientos le hacen cambiar su conducta habitual para poder certificar que, por ejemplo, no haya quedado abierta la llave de gas al irse a su casa, entonces estaba camino a trabajo y tiene que volver. Es decir que tenemos que poder conversar con la persona. Esta posibilidad, salvo que seamos el doctor Little, que creo que ninguno de nosotros lo somos, no la tenemos con el reino animal. No existe hoy algún método que nos permita determinar si existe una obsesión detrás de estas conductas. Sí puede haber una compulsión, pero como ustedes pueden ver, las conductas estereotípicas, ¿sí?, son uno de los círculos y dentro de este están las estereotipias que se superponen parcialmente solo en un sector con el comportamiento compulsivo o desorden compulsivo. ¿Qué quiere decir esto?
que no todas las conductas estereotípicas son estereotipias, como vimos antes, tiene que haber una disfunción del sistema nervioso central, y no todas las estereotipias son desórdenes compulsivos, solo alguna de ellas, ¿sí? Bien. Entonces, repetimos, no todo comportamiento repetitivo o estereotípico es anormal ni obsesivo o compulsivo. Estereotípico es a menudo el término que mejor se utiliza, ya que es solo descriptivo, lo que implica que no se conoce el mecanismo. Los estereotipos y los trastornos compulsivos deben considerarse categorías diferentes de comportamiento estereotípico. Y otras causas del comportamiento repetitivo requieren también consideración. Aquí podemos ver que en la manifestación de las estereotipias existe también una influencia de factores ambientales como de características de especie e incluso individuales. Por ejemplo, ¿qué característica individual? La resiliencia, ¿sí? O la resistencia, la capacidad de adaptación a los estresores o a los ambientes subóptimos. Es decir, que dos individuos de la misma especie, incluso de la misma camada, ¿sí? Es decir, hermanos, pueden reaccionar de manera diferente a su entorno. Y aquí volvemos al video de las 3 jirafas, las 2 adultas y la cría, en la que veíamos en un mismo ambiente a una que se mantenía en apariencia inactiva y otra que manifestaba una conducta estereotípica. Esto es clave. Existen estudios que demuestran que hay una asociación entre, por ejemplo, animales de temperamento proactivo que tienden a manifestar conductas estereotípicas para hacer frente a las situaciones de estrés y animales que tienen un temperamento más reactivo, ¿sí? Que tienden a la depresión ante situaciones de estrés. Más allá del componente individual, hay un componente de especie, como podemos ver en esta gráfica. Los carnívoros tienden a manifestar más estereotipias o conductas estereotípicas del tipo deambular, del tipo locomotor, como el pacing y otras. En cambio, los rumiantes o los herbívoros tienden a manifestar conductas estereotípicas en su mayoría de tipo oral, ¿sí? Y así vemos que cada una de las especies o grupos taxonómicos tienden a manifestar conductas de uno u otro tipo en relación a cuáles son esas necesidades comportamentales que no están pudiendo expresar, ¿sí? También aquí vemos en un estudio que hicimos, una encuesta que hicimos a nivel global con unas colegas, que de esta encuesta que se repartió en zoológicos de todo el mundo, los félidos y los úrsidos, ¿sí? Son los carnívoros que por familia más fueron, digamos, reportados como manifestando conductas de tipo estereotípicas. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es, esta mucha más frecuente, o este reporte mucho más frecuente de félidos, úrsidos y en general ellos fueron los que en mayor proporción se manifestó que realizan estereotipas, tiene que ver con que son especies que más frecuentemente se pueden encontrar en estos ambientes y por ende con más frecuencia podemos verlos y observar sus estereotipias, o realmente tienen que ver con que estas familias tienen más problemas para hacer frente a su entorno. Bueno, esa es una respuesta que no tengo para dar. Del otro lado podemos ver por orden cuáles son dentro del orden mamíferos los más estereotipantes y observamos que los carnívoros, los primates y el orden Artiodactyla son los que más se reportaron como individuos o grupos, mejor dicho, taxonómicos que con más frecuencia presentan estereotipos. Bien, ¿y cuál es su relación con el bienestar animal? Los ambientes que generan o exacerban las estereotípicas son típicamente subóptimos. Esto se sabe. Las estereotipias pueden aparecer, y ojo aquí, o incrementarse,
en situaciones que aparentan neutrales o incluso beneficiosas con respecto al bienestar animal. Algunos ambientes aversivos no provocan comportamientos estereotípicos y en un estudio, cuando los animales fueron comparados bajo las mismas condiciones de alojamiento, las estereotipias fueron asociadas con bienestar mejorado casi 3 veces más frecuentemente que con bienestar pobre. Entonces, no se deben pasar por alto nunca los potenciales problemas de los individuos con estereotipias leves o ausentes. Esa jirafa que veíamos que no manifestaba una estereotipia puede estar atravesando un proceso de depresión, que es también un tipo de estrategia para lidiar con los estresores. Entonces, si nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos terapéuticos en solo aquellos individuos que manifiestan alguna alteración comportamental, podemos perder de vista otros que por no estar manifestando una conducta pueden estar en una situación aún más grave. Y el solo registro de estereotipias o conductas estereotípicas no debe ser nunca utilizado como única medida para evaluar el bienestar animal, porque podemos estar frente a una situación en la que ya se produjeron cambios a nivel del sistema nervioso central. Y por más que nosotros mejoremos ese ambiente, lo que estamos observando es una cicatriz comportamental. Entonces, para poder determinar si el ambiente es el problema, tenemos que hacer una evaluación completa del bienestar animal. Si todos los indicadores nos dan bien y solo aparece esta conducta repetitiva, entonces podemos pensar que puede estar tratándose de una cicatriz comportamental, de algo que en algún otro momento de la vida le generó esta respuesta, pero hoy ya está solucionado y el animal simplemente tiene sus vías neurológicas que están marcadas y es muy difícil revertir esta situación. Para abordarlo, ¿qué podemos hacer? Fíjense, aquí vemos otro ejemplo, perdón que no les di tiempo a que escaneen el código QR, si alguien quiere escanearlo, ahí lo tienen, ¿sí? Lo dejo unos segundos. Vamos a ver un video en este caso de una elefanta asiática que manifiesta una conducta estereotípica típica de la especie. Muchos elefantes en condiciones controladas o en ambientes de cautiverio manifiestan este tipo de conducta. Ahora sí, pueden ver que existe un movimiento de la cabeza que es acompañado por la curvatura, ¿sí?, de la espalda, y esta conducta se manifiesta de manera repetitiva, invariable y sin un obvio logro funcional. Como profesional, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Consultar con veterinaria. Y el departamento de veterinaria va a tener que establecer los diagnósticos diferenciales. Les voy a mencionar solo algunos, porque podrían ser muchos dependiendo del contexto y de lo que los veterinarios se encuentren en ese trabajo que van a realizar. Puede ser una infección del oído medio, puede ser una conducta en respuesta a dolor, puede tener una neoplasia intracraniana. Bueno, en definitiva hay que hacer un diagnóstico diferencial completo. Y solo cuando hayamos descartado causas de origen somático, alguna causa que esté generada por un problema de salud y podamos determinar que el animal está físicamente sano, vamos a pensar en un problema estrictamente de tipo comportamental. Pero si no se descartan las causas somáticas o de salud, si nosotros tenemos la certeza de que hay un problema de salud, no tenemos que descartar también el manejo comportamental. ¿Se entiende? Si descartamos el problema de salud, nos podemos centrar en lo comportamental. Pero si no se descartó salud y hay un problema de salud, el manejo comportamental tiene que acompañar la resolución de ese problema de salud. Y luego voy a pensar, ¿será que es juego y el animal lo hace como una especie de autoenriquecimiento ocupacional? ¿Será una respuesta aprendida, como podría ser el caso de la cría de jirafa que hacía exactamente el mismo comportamiento que su madre en el video que vimos al principio? ¿Esa cría está atravesando una situación de frustración o de estrés que le lleva a manifestar esa conducta? ¿O simplemente repite
lo que vio hacer a su madre. ¿Es un conflicto motivacional agudo? ¿Hay un trastorno compulsivo? ¿Es una estrategia de coping o de afrontamiento? ¿O estamos ante una estereotipia, es decir, una cicatriz comportamental o algún problema en el sistema nervioso? Bien, lo primero que tenemos que hacer una vez que se descartó el problema de salud y nos centramos en una conducta diferente, en una respuesta comportamental, es reconocer las señales en el animal. Para eso tenemos que conocer la especie, al individuo y poder aprender cómo evaluarlo. De la especie tenemos que conocer su ambiente natural, su comportamiento específico de especie, las enfermedades más comunes y las necesidades de dieta. Del individuo, en lo posible, y no siempre vamos a lograrlo porque no siempre se cuenta con esa información, tenemos que conocer su historia de vida, su temperamento y sus preferencias, y para eso es muy útil hacer pruebas de preferencia. Y también poder aprender a reconocer, es decir, evaluar los signos y los cambios de postura y de la posición de las partes del cuerpo. A veces estos son signos de dolor, a veces son signos de malestar, signos de estrés. Cada especie lo manifiesta de una forma diferente y es muy importante identificar. En segundo lugar, tenemos que investigar las posibles causas. Ya sabemos que no es un problema de salud. ¿Dónde están las causas? ¿En este ambiente? ¿En el manejo? ¿En la relación humano-animal? Para eso tenemos que conocer las necesidades de luz, temperatura, humedad típicas de la especie, identificar si hay sonidos que pueden estar afectando su bienestar y representar un estresor, cómo es el sustrato, cómo es el tamaño del recinto, cómo está diseñado ese recinto, si se mantiene un acorde de limpieza, etc. En cuanto a las personas, cómo es el trato de los cuidadores y el resto de las personas que trabajan con este individuo hacia el animal. ¿Tienen formación? ¿Han sido capacitados? ¿Son empáticos en su forma de expresarse? ¿Demuestran empatía hacia el animal con el que están trabajando? Y se les ofrece a partir del manejo oportunidades a los animales para elegir qué hacer y dónde estar las 24 horas del día y oportunidades para controlar su entorno. Esto es central. Una vez que podemos identificar eso, vamos a diseñar las estrategias de prevención. Doctora Débora, mil disculpas, 2 minutos, por favor. Perfecto, ya estamos terminando. Vamos a diseñar las estrategias. Si identificamos que el problema es la temperatura del ambiente o un sonido específico en el ambiente, por ejemplo, una cascada a la que el animal no se haya habituado, ¿cuál es la estrategia que vamos a emplear? ¿Sí? Una vez que diagnosticamos que el problema es el ambiente, el manejo, la relación humano-animal o todo, vamos a empezar a establecer las estrategias, que van a consistir en eliminar o mitigar los estresores que hayamos identificado, en lo posible eliminarlos y cuando no se pueda mitigarlos, tratar las consecuencias en el animal y permitir que realicen conductas de afrontamiento. ¿Sí? Podemos hacer evaluaciones del bienestar animal como esta que observamos aquí, que tiene que incluir todos los dominios, averiguar qué pasa con la alimentación, qué pasa con el alojamiento, con el manejo, con la salud y con el comportamiento y los estados afectivos. Vamos a obtener respuestas, gráficos, de algún modo vamos a poder saber qué está pasando. Por ejemplo, aquí estábamos hablando de 3 elefantas, que claramente, como en este caso el gráfico nos muestra qué porcentaje de indicadores me dieron en color rojo, es decir, una situación grave que hay que resolver de manera urgente, cuáles me dieron en color amarillo, una situación que puede esperar, pero que en el corto plazo hay que resolver, o cuáles me dieron en color verde, no hay ningún problema con ese indicador. Bueno, como estamos hablando de indicadores basados en el ambiente y el manejo, y los 3 animales compartían el mismo ambiente y el mismo manejo, las cifras son idénticas para los 3 animales. En cambio, cuando pensamos en los indicadores de salud, van a ver que en el caso de la elefanta A, el 100% de los indicadores estaban bien, en el caso de la elefanta B, el 92% bien y el 8% regular, y en caso de la elefanta C,
el 88% bien y el 12% regular. Y cuando vemos los indicadores de comportamiento, aparecen un montón de indicadores en rojo. ¿Qué nos dice esto? Cuidado, la salud sola no es un buen indicador, tenemos que ver el ambiente y tenemos que ver la conducta del animal. El manejo tiene que ser multimodal, podemos implementar enriquecimiento ambiental, terapia conductual, terapia farmacológica, fitoterapia, feromonas, manejo nutricional y educación de las personas que conviven con los animales. Y como conclusión, el abordaje de las conductas estereotípicas es siempre complejo y su pronóstico reservado. La ausencia de conductas estereotípicas no es garantía de buen bienestar y la presencia no es certeza de pobre bienestar. El hallazgo de comportamientos estereotípicos es un indicador potencial de problemas de bienestar animal, siempre debe encender una alarma y conducir a su seguimiento y evaluación conjunta con otros indicadores de bienestar animal. Así que esto es lo que quería contarles. Me despido con la foto de un pequeño felino con el que comparto mi vida. Muchas gracias por su atención. Doctora Racciati, le queremos agradecer y a nombre de la AMAR le presento a usted nuestro agradecimiento por esta increíble charla que nos ha dado el día de hoy. Y tenemos dos preguntas para pedir una breve y rápida respuesta, por favor. Catalina Díaz pregunta: hola, buenas tardes, doctora Débora. Me gustaría saber si, en su opinión, el despliegue de conductas estereotipadas o comportamientos repetitivos es un impedimento para que un animal silvestre sea candidato a rehabilitarse para regresar a la vida silvestre, o vida libre, perdón, fuera del cautiverio. Y da las gracias. Bueno, esa es una excelente pregunta y la respuesta no es tan certera. Por un lado, si son animales que van a ser devueltos a la vida 100% silvestre bajo ningún control humano, no estaría indicado liberar estos animales. Ahora bien, hay un caso reciente de una elefanta que estaba alojada en una institución zoológica y fue trasladada a una reserva o un santuario, es decir, en condiciones semi-controladas, que en apariencia ha dejado de manifestar estas estereotipias, estas conductas estereotípicas. Entonces, la pregunta es, ¿no las están pudiendo diagnosticar o ha dejado de manifestarla porque el ambiente es más propicio para su bienestar? No tenemos la respuesta, pero ante la duda no sería adecuado liberar animales que manifiestan una conducta estereotípica, porque un animal que no tiene un puma, que no se comporta como un puma, no es un puma y no va a poder sobrevivir. Perfecto, muchas gracias, muy claro. Claudia Sosa pregunta: ¿los animales que tienen una rutina y están acostumbrados a ella pueden o pudieran llegar a deprimirse, entre comillas, en caso de que de repente cambie su ambiente o actividad? Depende si el animal, hay dos términos que se utilizan, que es neofilia o neofobia, ¿no? Hay animales que son bien predispuestos a la novedad y hay animales que son menos predispuestos o peor predispuestos a la novedad. Entonces, la novedad es necesaria para el bienestar animal, el enriquecimiento ambiental es fundamental para el bienestar animal y otorga novedad. Pero cuando no conocemos al individuo y vamos a empezar a trabajar haciendo enriquecimiento, siempre hay que ir de a poco, ir evaluando. Siempre debe evaluarse el enriquecimiento. Y en estos casos, más aún, evaluar la reacción y ver si se manifiesta algún problema comportamental, que puede ser que empiecen a aparecer conductas inapropiadas o puede deprimirse el animal, y en este caso ir más de a poco y darle tiempo a habituarse a estos cambios. Muy bien, pues muchas gracias, especialista en medicina veterinaria Débora Racciati. Como le decía, le agradecemos a nombre de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos su presencia. Definitivamente su plática ha sido de gran aporte para todos nosotros, especialmente para quienes no somos especialistas en estos temas. Muchas gracias.